Buenas noches, hermanos. Vamos a leer juntos Mateo, capítulo 26, verso 36 al 46. Así dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entregó. Amén. Hoy quisiéramos, en esta Semana Santa, recibir la palabra de la oración de Getsemaní. La Biblia nos enseña que la vida de los creyentes también hay sufrimiento. A veces hay lugares que dice: pare de sufrir, pero no es así. En Juan capítulo 16, 33, nuestro Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero ¿qué dijo? Confiad, dijo. En la NBI dice: anímense, sean valientes. En la Biblia coreana dice: sean fuertes. Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús dijo esta palabra. Así que algunos un poquito más, un poquito menos, todos en esta vida no podemos escaparnos del sufrimiento. Es algo generalizado y es universal. Pero a veces, pero en nuestra vida, a veces aparecen momentos de sufrimiento o dificultades en cada etapa de nuestra vida. A veces estamos, como dice en Salmo capítulo 23, que a veces caminamos en valles de sombra de muerte. A veces, sí. Ustedes han tenido esas experiencias, la iglesia también. Yo también en mi vida he tenido esos momentos de dificultad, de sufrimientos. Así que el Señor dice: aunque andes en valle de sombra de muertes, pero no
no temerán, porque el Señor protege con su vara y con su callado, ¿no? Así que a veces en nuestra vida de los creyentes viene prueba de fuego. Prueba de fuego. ¿Dónde dice esa palabra? En 1 Pedro, vayan, 1 Pedro 4. ¿Cómo tenemos que pensar cuando vienen pruebas de fuego? Tenemos que pensar como algo, ¿por qué me vino? Estoy mal. ¿Por qué? ¿Tenemos que pensarlo así? No, ¿cómo tenemos que pensar nosotros cuando viene prueba de fuego? Allí, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 al 13, dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice la palabra del Señor. No tenemos que pensar como algo extraño cuando vienen dificultades, padecimientos. Más razón, cuando vienen padecimientos, dificultades, estén alegres, contentos, gozados, dice, porque estamos participando del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Así que en esta Semana Santa de padecimiento del Señor, fue un padecimiento muy especial. Él sabía qué es lo que ocurriría el día viernes. El domingo entró a Jerusalén, por eso hemos festejado el Domingo de Ramos. El día lunes Jesús había expulsado del templo a los mercaderes, comerciantes, y dijo: el templo es templo, casa de oración, ¿no? Casa de oración. Y el martes Jesús tuvo controversia con fariseos, con saduceos, con sacerdotes. Tuvo mucha polémica. Y el miércoles, hoy, Jesús, una mujer, rompió su alabastro y perfumó a Jesús preparando su muerte. Dijo: lo que hizo esta mujer será recordado para siempre, ¿no? Y después el jueves a la noche tuvo la última cena, y después allí el jueves a la noche subió al monte Getsemaní, monte de olivos, y Jesús estuvo allí orando, preparándose para el sufrimiento, pero para algunos dice que el sufrimiento que va a sufrir el día viernes es sufrimiento, pero un día antes, sabiendo lo que vendría como algo anticipado, dice que trae más temor, trae más angustia. Por esa razón Jesús allí hizo una oración muy, muy especial, porque siendo golpeado, estando en sufrimiento, uno sufre, pero cuando uno ve que lo que va a venir, entonces psicológicamente, espiritualmente, Jesús, como un ser humano, aquí nos muestra la humanidad de Jesús, que estaba en momentos de mucha angustia, mucha tristeza, y por eso Jesús dijo: estoy como que esta angustia, esta tristeza me lleva como a
hasta la muerte, dice en el verso 38. Por eso quiso que acompañaran los discípulos para orar juntos, pero hemos visto cómo se había quedado dormido los discípulos, pero allí Jesús siguió orando y esa famosa oración que nosotros sabemos, no se haga mi voluntad, sino se haga la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, en la humanidad de Jesús estaba esa dificultad, esa angustia, tristeza, quizá miedo a la muerte, al sufrimiento, pero en su divinidad Jesús obedeció hasta la muerte la voluntad del Padre. Amén. Amén. Miren que esto es un chiste, ¿no? Una vez un hermano me contó, ¿no? Me dice que estaba viajando en taxi y aquí estaba al lado, estaba una hermana muy linda y al lado había una hermana menos linda, ¿no? Pero cuando giraba por este lado, ¿no? Todo el cuerpo se inclinaba para este lado. Entonces, este hermano por dentro decía, hágase la voluntad del Padre, ¿no? Pero cuando se daba el taxi por el otro lado, decía, líbreme de toda prueba, ¿no? Es decir, que nosotros cuando oramos, ¿no? Siempre queremos orar según nuestro deseo, nuestro gusto, a veces según lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Y por eso a veces usamos el versículo de la Biblia diciendo, y bueno, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Pero cuando gira, ¿no? Por otro lado, no, pare de sufrir. Cuando algo no me gusta, pare de sufrir, no me haga caer en tentación. Así nosotros podemos reaccionar. Pero en nuestra vida de fe también puede haber, como Jesús, dificultades y sufrimientos. Por esa razón, sabemos en el libro de Job, este hombre Job también era un hombre muy justo. Era un hombre entregado a Dios, muy santo, pero sin embargo Dios probó y tuvo muchas dificultades, pero ¿qué dice finalmente Job? Seré probado y saldré como oro puro, ¿no? Y que a través de esos sufrimientos, pruebas, Job salió, ¿no? Fue entrenado y salió como oro puro. Por eso que Jesús también sufrió y a veces nos lleva a que nosotros también participemos, como dice allí, en 1 Pedro capítulo 4, verso 13, que participemos del padecimiento de Cristo. Porque Job dice, yo sé el camino que él sabe y que él después de purificar y saldré como oro puro. Es una confesión muy linda de parte de Job, que reconoce que tuvo dificultades, sufrimiento, pruebas, pero él dice que todo eso fue voluntad de Dios y al final él da gloria a Dios diciendo que él sabe mi camino. Él fue el que me entrenó y me purificó, me pulió para que salga como un oro puro. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese nivel de la fe, de que a veces Dios nos entrena, como Dios que hizo que el pueblo de Israel salga al desierto y durante 40 años estuvo entrenando al pueblo, y que este pueblo sea entrenado delante de Dios y después pueda entrar a
Canaán celestial. De esa manera, a Job también Dios dice, Dios sabe el camino, Dios conoce la vida de Job, y después de entrenar, purificar, saldré como oro puro. Amén. Por eso los discípulos de Jesús, que somos nosotros, que seguimos el camino de Jesús, también tenemos que estar preparados, nuestro corazón. Quizá este año tendremos dificultades. El motivo de oración, había dificultades económicas, diferentes clases de pruebas podremos tener, pero los cristianos que están preparados en su corazón, aunque vengan pruebas de fuego, no pensaré como algo extraño, sino que con gozo digan, yo estoy participando del padecimiento de Cristo. Amén. Amén. Y así dice, gozaos, no piensen como algo extraño, sino Dios me está probando, sabe mi camino, conoce de mi vida y además me está entrenando para que yo salga como oro puro. Amén. Así que con esta disposición, con esta preparación, la iglesia podemos estar mejor preparados como comunidad, como cuerpo de Cristo, para enfrentar diferentes desafíos que puede haber en la iglesia. Amén. Miren que por eso Jesús llevó al monte allí Getsemaní para que oraran los discípulos también, junto con él. Pero en vez de orar, quedaron ¿cómo? Dormidos. Jesús fue a despertar 3 veces, pero igual, dice, el espíritu estaba dispuesto, pero el cuerpo, la carne, dijo que débil. De esa manera quedaron dormidos, y en ese último momento de la vida de Jesús, los discípulos no pudieron acompañar y estar juntos preparados en oración. Después vemos en la narración cómo Pedro niega 3 veces a Jesús, y también otros discípulos, todos fueron desparramados en ese camino de la cruz de Cristo. Así que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Amén. Amén. Aunque vengan pruebas, dificultades, ¿cómo? Estar preparados. Entonces miren que en el seminario Tirano, desde que comenzamos, yo enseñé un lema para los seminaristas. Este lema, corto, pero como dice, pare de sufrir, pero mucho más efectivo, mucho más bíblico. Repitan conmigo, difícil, mejor. Mejor es difícil. Digan todos juntos, difícil, mejor, difícil. Ahora digan así, ahora cuando yo digo difícil, ustedes digan mejor. Yo digo mejor, ustedes digan difícil. ¿Amén? ¿Difícil? Mejor. Difícil. Mejor. Difícil. Mejor. Amén. Esta es la enseñanza bíblica. Difícil es mejor. Miren que en el ejército, no sé si algunos de ustedes fueron al ejército, miren que los que están allí, esos que hacen entrenamiento mucho más difícil, mucho más arriesgado, mucho más intensivo, son los que después tienen considerados como, ¿o no?, como boina verde, como SEAL, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Esos ejércitos o militares especiales, porque ha recibido un entrenamiento especial de Dios. Así que la iglesia que está en el mundo también tenemos que estar preparados cuando vienen dificultades, pero no digan que es difícil, estamos mal, estamos
débil, sino que digan todos juntos ustedes, difícil, mejor, difícil. Amén. Y después, en segundo lugar, cuando vienen, primero tenemos que estar preparados como iglesia, todos unidos. Pero en segundo lugar, cuando vienen estos sufrimientos, dificultades, ¿Jesús qué hizo? Tuvo ese momento de oración. Amén. Amén. Vayan en Santiago capítulo 5, verso 13. Así que dice, Santiago. Hoy tenemos que buscar muchos versículos de la Biblia. Capítulo 5, verso 13. Dice así la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tenemos que hacer? Haga oración, dice la palabra. Tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar. ¿Está alguno alegre? Canten alabanza. Claro, cuando vienen dificultades, cuando estamos ante un sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Es una invitación de parte de Dios que la congregación todos estemos orando. La iglesia Sinaí, tenemos que todos, si nos unimos en oración, va a haber ¿qué? Victoria. Amén. Va a haber victoria. Una iglesia saludable es una oración que no habla mucho. Pero ¿a quién hablamos? A nuestro Dios. El domingo le dije que en Números capítulo 12, verso 28, ¿qué decía? Mientras el pueblo de Israel quejaba a Dios, quejaba a los líderes, quejaba diciendo de la situación, Dios juró en su corazón diciendo, haré lo que oigo. Lo que oigo. Haré lo que oigo en mis oídos. Entonces, si bien nosotros, en vez de hablar de lo que nos trae dificultades, angustia, pero a Dios podemos descargar. Podemos derramar todo de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. En Salmo capítulo 22 dice, allí aparece esa angustia de Jesús en su último momento, y creo que en esa oración de Getsemaní, Jesús oró de su angustia, de su temor, de su miedo, de su tristeza como un ser humano. Y nosotros también, cuando estamos ante una situación de dificultad, tenemos que orar delante de Dios. No solamente pedimos, a veces agradecemos a Dios, pero hay momentos en que no sale en nuestro corazón gratitud o agradecimiento, entonces podemos quejar a Dios. Entonces allí Dios escucha y a nosotros trae cambio de corazones, y Él también reconoce esa sinceridad de nuestro corazón. Y por esa razón que Jesús oró 3 veces y también invitó a sus discípulos diciendo, allí en el verso 40, diciendo, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Hay hermanos que dicen, yo oro 5 minutos y no tengo nada que orar. Pero, ¿por qué los discípulos no podían ni siquiera estar despiertos en oración? ¿Por qué no estaban disciplinados en oración? Algunos dicen, yo cuando tengo ganas quiero orar, pero no es así, hermanos. Recién compartí algo con los hermanos de intercesión, pero la oración y además orar en ayuno también está dentro de la disciplina espiritual. Jesús, mientras tenía tiempo, Él apartaba tiempo y oraba, pero no era
una oración de 5 minutos, 10 minutos, sino era una oración, su vida era oración y la oración era su vida. Así que nosotros, para no estar así ni una hora, estar despiertos en oración, sino que si hacemos 5 horas, 10 minutos, nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor, que oró toda la noche, y que dice que era tan intensa esa oración y además reiterativa, oró 3 veces. A veces hay hermanos, yo oro y después si no me contestan, bueno, dejamos. No fue así, sino que fue muy intensa, reiterativa, y además, cuando vemos en Lucas, dice, después de la oración, dice que el ángel vino para fortalecerle a Jesús. Allí vemos que esa oración fue como una guerra espiritual. Amén. Hay una guerra espiritual. En esa oración de Getsemaní, nosotros tenemos que estar preparados, entrenados y adquirir como hábito de oración. Hábito de oración. Nosotros adquiramos este hábito de oración que tuvo Jesús mientras los discípulos estaban completamente dormidos, y que Él no pudo acompañar ese momento intenso de nuestro Señor Jesús. Así que como costumbre que Jesús iba a orar, nosotros todos los miércoles, a veces viernes, salgamos y hagamos oraciones. Amén. Amén. Y después, en tercer lugar, a través de la oración tenemos que aprender a obedecer a Dios. Hay hermanos que oran mucho, pero no obedecen a Dios. Pero cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad. Sí, yo quiero vivir como otros, mucho más años, y quisiera casarme con María o también vivir una vida placentera, pero Jesús allí, como un ser humano, estaba angustiado, pero conoció la voluntad de Dios. En esa divinidad conoció la voluntad del Padre, y Él en oración triunfó obedeciendo a esa voluntad de Dios. Amén. Miren que hoy a la mañana una hermana que yo había conocido en Ezeiza me escribió diciendo que quería venir a la iglesia donde yo congrego, y me preguntaba dónde estoy pastoreando. Y como conocía al pastor, le llamé. Sí, me dice que ella es muy fervorosa en servir en las obras, pero comienza a tener un montón de conflictos con los hermanos, y con el pastor parece que le dijo, en vez de obedecer, quiso cambiar la iglesia. Entonces yo le dije, hermana, usted sea fiel en la iglesia donde está. Bueno, quisiera que obedezca al pastor, ¿no? Y me dice, no. Sí, yo quiero cambiarme de iglesia, quiero ir a su iglesia, pero yo oré, pero la voluntad de Dios, y a mí me parece que usted tiene que seguir en esa iglesia. Pero no, insiste. Y así me llamó y yo hablé 30 minutos de la obediencia, pero no quiere saber, quiere hacer como ella quiere. Entonces le dije, hermana, voy a estar orando por usted. Vamos a orar juntos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y allí aprendamos a obedecer a Dios. Aprendamos a obedecer a Dios. Usted dice que la voluntad de Dios es venir a la iglesia donde está el pastor Pablo. Pero yo oré que dice que no, tiene que seguir en esa iglesia, ¿no? Entonces, como no coincide, entonces pongamos en oración. Y en la oración, aunque usted quiera, pero
aprendamos a dejar nuestros deseos, nuestros sentimientos en la voluntad de Dios. Amén. Por eso esta oración de Getsemaní es una oración realmente grandiosa, porque es una oración que busca la voluntad del Padre. Y además, cuando buscó la voluntad del Padre, ¿qué hizo? Obedeció en esa voluntad del Padre. Después de orar 3 veces, en esa guerra espiritual de lucha con la carne, allí, verso 44, dice: he aquí ha llegado la hora, levántese, vayamos. Jesús mismo se entregó a los soldados romanos que venían a arrestarle. No es que fue arrestado por ellos, sino que Jesús se preparó en oración, oró 3 veces en esa guerra espiritual y luego conoció la voluntad de Dios y vemos esa gran obediencia del Padre. Así que nosotros, la iglesia también, iglesia espiritual es una iglesia que ora haciendo la voluntad del Padre. Amén. Una oración de Getsemaní. Amén. Cuando, aunque me parezca no, pero cuando otros, o la palabra de Dios cuando nos habla, obedecemos en esa voluntad del Padre. Amén. Pero esto no es fácil, hacer la oración de Getsemaní. Yo una vez, cuando yo era joven, había un pastor que era reconocido mundialmente como un pastor santo. Mundialmente reconocido. Era muy respetado. Ya falleció, pero él una vez dijo una palabra, me impactó tremendamente en mi juventud. A pesar de que pasó casi más de 30 años, lo tengo en mi corazón. ¿Sabe qué le dijo? Él dice que la palabra de Dios que él aprendió, que predicó, pero para que de cabeza, después para predicar, sale en su boca, pero esa palabra, para poder obedecer y vivirla en su corazón, dice que tardó 40 años. Entonces yo escuché eso y bueno, un pastor tan santo, tan respetado mundialmente, si dice esa palabra, ¿cuántos años tardaré yo para poder que la palabra de Dios que está que sabemos, muchos de nosotros es fácil hablar, pero tenerlo en nuestro corazón y después obedecer caminando como Jesús que se levantó, vayamos al camino de la cruz. Jesús sabía que Él vino para dar su vida, para rescatar a los pecadores, pero ponerla en obra era angustiante, pero Él obedeció ese camino. Pero nosotros, ¿cuántos años tardaremos para obedecer haciendo esa oración de Getsemaní? Así que nosotros oremos en esa oración de Getsemaní. A veces nosotros no se da como yo quiero, pero tenemos que aprender a obedecer en la voluntad. Si es voluntad de Dios, tenemos que aprender. Yo una vez en el seminario Tirano, nosotros queríamos construir la capilla, pero miren que de repente el vecino, a veces hacíamos algunos avivamientos, venían pastores, iglesias, había mucho ruido, entonces el vecino hizo la denuncia y estábamos construyendo y mientras poníamos el techo ahí, por la denuncia, se paró la obra. Entonces, ¿cómo puede ser? Dijimos, ¿no? Pero recién construimos, allí en esa época no podíamos entender, ¿no? ¿Por qué no podíamos seguir construyendo? Pero después quedó parada la obra
después de pandemia, en tiempo de pandemia, cuando se aflojó, allí terminamos la obra. Pero ahí nos dimos cuenta que fue voluntad de Dios. Porque en tiempo de pandemia, la construimos con 20% de lo que se gastaría, ¿no?, normalmente si construíamos esa capilla. Por eso, pagando el 20%, allí nos dimos cuenta que fue la voluntad del Señor de parar, descansar y después construir en tiempo de pandemia. Así que a veces Dios sabe nuestro camino. A veces cuesta obedecer en la voluntad de Dios, aún en las tinieblas, pero cuando llegamos el momento, ahí nos damos cuenta, como Job dice, Dios conoce mi camino, conoce a mí, me entrenó para que salga como oro puro. De esa manera, nosotros siempre cuando oremos haciendo esa oración de Getsemaní. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. En esta Semana Santa, Señor, no queremos quedar como estos discípulos que han quedado dormidos. Y Jesús, cuando hablaba a sus discípulos 3 veces, ¿por qué están dormidos? Señor, es una palabra que está diciendo a nosotros, Señor, nosotros queremos estar despiertos haciendo juntos esa oración de Getsemaní, Señor. A veces la iglesia se duerme, no sabemos si Satanás comienza a obrar en la iglesia o hay pruebas, no sabemos discernir o no tenemos discernimiento espiritual, pero Señor, una iglesia que está preparada haciendo esta oración de Getsemaní, el ángel de Dios viene y nos fortalece. Amén, Señor. Por eso hoy queremos salir fortalecidos, Señor. Queremos juntos orar buscando tu voluntad, Señor. Buscando esa voluntad del Padre que quiere usar esta iglesia para hacer tu propósito, Señor. Así, todos unidos en estas Semanas Santas, queremos hacer esta oración de Getsemaní. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Cuando oremos, yo hoy escuché del ministerio de la escuela dominical, tenemos que orar también que haya aulas para niños y adolescentes. Amén. Oremos. Si oramos, Dios nos va a proveer, porque realmente los niños, los adolescentes son el futuro de la iglesia, y un niño educado en la palabra del Señor nunca se apartará del camino de Dios. Así que tenemos que darle mejores lugares, espacio para que ellos también puedan tener su espacio, su lugar y recibir esa buena educación de la niñez y de los adolescentes y también de los jóvenes. Amén. Así que oremos por esta oración buscando la voluntad del Señor. Amén. Amén. Pues